Hola con todos, yo soy Daniel ¡Qué alegría! y esto es Myths Myths for for Kids, mitología para niños y adolescentes. Y bueno, amiguitos, estamos ya, pues hemos arrancado este ciclo previamente, como ustedes saben. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo año. Y estamos filmando este video, ¿qué día? Hoy es justo Viernes Santo, entonces de lo que queremos hablar hoy es que hoy para la mayoría de nuestros espectadores, obviamente no podemos decir que para todos, y en todas las religiones que son parte de las religiones cristianas, el día de hoy es uno de los eventos más importantes en el calendario cristiano. En efecto, el día de hoy, bueno, pues lo que dentro del mundo occidental es una fecha muy señalada. Sí, Inclusive para los no creyentes, porque tal vez ellos lo son lo una ven como el fiesta, feriado. es un feriado, pero católicos, ortodoxos, protestantes, Es muy importante el día de hoy. exactamente, Viernes Santo es un día fundamental, Sí. ya que marca, como bien dijo Alegría, una de las fechas más importantes del calendario cristiano. Es la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y nos pusimos a pensar. Ajá, porque tocaba un video de Meets for Kids. Teníamos que grabarlo igual este fin de semana, que igual es, bueno, luego va a ser Domingo de Resurrección. Entonces todos estos días son muy importantes. Y teníamos que ver cómo conectar mitología, que obviamente la asociamos como religiones paganas que ya no existen, que tenían unos mitos muy mágicos, y cómo podíamos conectar eso un poco a lo que estaba pasando ahorita, o sea, a las fechas que estamos ahorita. En efecto, y bueno, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo conectar la temática de mitología con, con un evento de enorme significación religiosa y cultural, incluso para dentro de, digamos, de El nuestras mundo actual. sociedades, más allá de creencias? Sí. Y bueno, pues decidimos hacerlo de la mano de uno de los grandes De autores fantasía. de fantasía del siglo XX. Estamos hablando de... Ah, aquí. Aquí por todo lado lo tenemos a nuestro amigo John Ronald Reuel Tolkien, el Yeah. famoso profesor Tolkien, autor de libros de fantasía muy memorables como El Señor de los Anillos, El Señor de los Anillos del Hobbit. El Silmarillion, y creador de todo un mundo de fantasía que se ha reactualizado con mucha fuerza a través de películas como las de Peter Jackson, series como Los Anillos de Poder en Amazon en este momento, y también ya está anunciado justamente una nueva vinculación del imaginario de Tolkien con Peter Jackson para traer a la luz el Silmarillion o partes del Silmarillion. O sea, es algo que la cultura popular ha vuelto. Sí, 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 sí. Pero Tolkien no solamente era un escritor de fantasía. Tolkien como persona era muy devoto católico, entonces justo una de sus reflexiones es de las que queríamos hablar el día de hoy, que es el mito verdadero de Tolkien. Así es. El Tolkien era, como bien dice Alegría, fue un devoto un católico muy devoto, y era profesor de filología, de literatura en Oxford, y él de alguna manera trata de relacionar esas historias que él tanto amaba, esos mitos que tanto le obsesionaban y de los que sacaba ideas para su literatura fantástica, con su creencia. Y es así como él a través, hay dos ensayos fundamentales. Uno está justo en el libro que tenía Alegría por aquí, que es sobre los cuentos de hadas, y otro muy importante que es Árbol y Hoja. Él desarrolla estas ideas y tiene una idea muy bonita, muy bonita, que es la eucatástrofe. Y bueno, y amiguitos van a decir, ¿qué es esto de la eucatástrofe? ¿Qué tiene que ver con todo? Es un giro súbito que cambia todo el sentido de una historia que parecía destinada a la derrota. Es como una última redención, es una última victoria, digamos. E inesperada, un giro feliz. Hmm. ¿Y por dónde lo relacionamos? Ya vamos a ver, porque él considera que
si Dios redime al hombre, también redime. El mito del hombre, o sea, el cuento del hombre. Exacto, redime las creaciones que el hombre hace. Y tiene toda esta idea de que a través de nuestras creaciones humanas, de las historias que nos narramos, estamos también anhelando la salvación. Y aunque no parezca, todo responde a ese sentido de búsqueda de la verdad. Exacto. Vamos a ver, no sé si quieres, ¿qué te parece si vamos revisándolo? Bueno, aquí tenemos algunos ensayos, en efecto, aquí está sobre los cuentos de hadas, pero es un ensayo larguísimo. No nos vamos a ir muy lejos. ¿Quiere decir tú, voy yo? Como quieras. ¿Qué te parece si vas tú primero y después voy yo? Ay, bueno. Mira, A ver, de aquí y de pronto, ¿hasta dónde? hasta que acabes la cita, justamente. Ya, ok. Y de pronto me di cuenta de lo que era. Exactamente lo mismo sobre lo que había intentado escribir y explicar en el ensayo sobre los cuentos de hadas, que tanto me habría gustado que hubieras leído, y que creo que te enviaré. Pues acuñé el término eucatástrofe, el súbito giro feliz en una historia que lo atraviesa a uno con tal alegría que le hace saltar las lágrimas, lo cual, ahora es la más alta función que cumple un cuento de hadas. Un súbito giro feliz que te hace saltar. Ajá, es este punto donde la historia gira, ¿no? Porque como es un cuento de hadas, bueno, los más modernos, porque teníamos cuentos de hadas que terminaban muy mal, como los de los hermanos Grimm, pero hay muchos cuentos de hadas que terminan con este mensaje positivo, y la manera en la que es más impactante es porque todo parece ir mal, hasta que mágicamente todo va bien. Así es. Y mira, justo en el epílogo, en la parte final de del ensayo sobre los cuentos de hadas, que es parte del texto que tiene ahí Ale, él pone esto al final, ¿no? Dice, me atrevería a decir que al aproximarse desde este ángulo la historia del cristianismo, he tenido siempre la impresión, una impresión jubilosa, de que Dios redimió a los hombres, criaturas caídas y a su vez creadoras, en una forma que respondía a este tanto como a los otros aspectos de su extraña naturaleza. El Nuevo Testamento ofrece un relato maravilloso, o un relato de género más amplio que abarca toda la esencia de las historias de fantasías. Contiene muchas maravillas, particularmente artísticas, hermosas y emotivas, míticas en su significado intrínseco y absoluto. Y entre esas maravillas está la mayor y más completa eucatástrofe que pueda concebirse. O sea, el más maravilloso de esos giros. Pero esta historia ha entrado ya en la historia con mayúsculas y en el mundo. El deseo y las aspiraciones de la subcreación, o sea, de lo que hacemos los hombres, se ha sublimado hasta la plenitud de la creación. El nacimiento de Cristo es la eucatástrofe de la historia del hombre. La resurrección es la eucatástrofe de la historia de la encarnación. Una historia que comienza y finaliza en gozo. Nunca los hombres han deseado más comprobar que el contenido de una historia resulta cierto, y ni hay relato alguno que por sus propios merecimientos tantos escépticos hayan dado por verdadero. Entonces eso es lo interesante, es que, o sea, Tolkien habla de cómo toda la historia de lo que vemos, toda la historia de Cristo, termina siendo un gran cuento de hadas, que muchos creemos que es verdad, pero no solo es eso, sino que es como el cuento de hadas más maravilloso que tenemos, o lo que le llama el mito verdadero. O sea, es un mito, es una historia, tiene todas las partes de una historia, tiene toda la catástrofe, pero se parece verdad. En efecto, o sea, él tiene muchas discusiones donde trata de enlazar la literatura y la naturaleza de la literatura con otros autores. Uno de ellos fue C.S. Lewis, su gran amigo, que es el autor también de las Crónicas de Narnia. Quizás algún día podamos dedicarle un espacio a Narnia, también aquí en Myths for Kids. Y Lewis, que en un principio no era creyente, después se convirtió, tenía sus dudas, ¿no? Y en una de sus cartas a Tolkien le dice, mira, estos son mentiras muy bonitas, refiriéndose a los mitos. Y Tolkien le dice, no, esto es algo más que una mentira muy bonita. Es una búsqueda. Es una búsqueda, en efecto. El ser humano tiene en su interior, ese vendría a ser el argumento profundo, esa imagen de Dios y el anhelo de la trascendencia, el anhelo de buscar a Dios.
Y como si se tratara de un espejo roto, y la luz atraviesa todas estas historias para llegar a donde tiene que llegar. Exacto. Y todas estas historias se van actualizando, ¿no? Van actualizándose, van de alguna manera llegando. Entonces, claro, él empieza por los grandes mitos, las leyendas, y en su forma, si quiere vérselo así más degradada, más actualizada puede ser. Bueno, que ahora ya tenemos el cine, la televisión, ¿no? Pero digamos, de ese momento él pensaba, ¿no? De esa forma más actualizada. Sabes que eso también me hace pensar en ese autor que tú conoces también, que me gusta mucho, Eliade. Ah, sí. ¿Sí? Dice, los mitos se van degradando, se van espesando, pero se van actualizando para llegar hasta acá. Pero Tolkien va un paso más allá. Eliade no dice simplemente los mitos se actualizan. Lo que dice es, siguen permaneciendo porque seguimos buscando. Y cuando esas historias cumplen su función, vemos claramente esa búsqueda de la redención. Por eso un buen cuento de hadas tiene un giro. Un giro al final. Un giro positivo, digamos. Un giro súbito, feliz, es la catástrofe. En este momento, si pensamos en la Semana Mayor, pensamos en esta Semana Santa, en este momento estamos en el momento más dramático y más triste de la semana. Y el domingo tenemos ya nuestra catástrofe. Exactamente, exactamente. Y esa es la idea. Y ese súbito giro feliz es el día del domingo de resurrección. Y de esa manera, esa historia, que es la historia para Tolkien, viene a reflejarse en todas las creaciones que los seres humanos hacemos. Dicho de otra forma, amiguitos, hay muchas formas en que podemos interpretar los mitos, las leyendas e incluso los cuentos. No todo el mundo tal vez comparta. Y no solo eso, o sea, no solo mitos, cuentos, historias, sino hasta ahora, digamos, o sea, ciertas prácticas o ciertas actividades que hacen las personas en busca de algo más, todas recurren a lo mismo, y es que el ser humano no puede existir sin creer en algo. El ser humano necesita saber que hay algo más, o sea, necesita saber no solo que hay algo más después de que te mueres, sino que hay algo más que es la razón de todo, hay algo más allá, o sea, hay algo más que te está trascendiendo y hay algo más que ha estado ahí siempre. Y eso se ve, si es que alguien no es religioso, igual busca algo en que creer. Siempre, o sea, el ser humano siempre tiene que tener algo en que creer. Y eso es lo que mantiene todas estas cosas que vemos en Myths for Kids activas. Porque puede ser que las historias griegas ya no se crean ahorita, pero ¿por qué siguen aquí? Porque necesitaban algo en que creer y lo creyeron tanto que tenemos todas las esculturas, tenemos toda una cultura, tenemos todos los templos, y es algo que sigue así para siempre, o sea, siempre va a estar una parte de eso ahí porque siempre va a haber alguien que siga creyendo. Y siempre de alguna manera va a despertar algo en nuestro espíritu, ¿no? Ese anhelo no es el anhelo de alguien hace simplemente 2000 años. Es que es un sentimiento universal. Exactamente. Lo que pasa es que de alguna manera activa algo en nuestro interior que nos dice, ahí hay algo que vale la pena conocer. Ahí hay algo que de alguna manera me identifica con ese otro que vivió hace 1000, hace 2000, hace 2500 años, pero hay algo ahí que me llama. Porque como decía un historiador del arte llamado Ernst Gombrich, al final todos somos humanos. Y esa búsqueda interior es la búsqueda universal también que nos une a todos. Y la forma en que Tolkien lo vio es muy bonita y pensamos que era una reflexión que valía la pena compartir con ustedes, amiguitos, en un día tan especial como el día de hoy, Sí. Viernes Santo. Tal vez algunos de ustedes tengan otras creencias, por supuesto, y no es ni mucho menos nuestro interés de alguna manera tratar de imponer, ni mucho No, menos. yo por eso siempre digo, pueden creer o no creer. Pero nos gusta tanto y lo pensamos tanto que quisimos compartirla con ustedes. Porque puede ser que de alguna manera les haga también ver que detrás de estas historias que tanto nos gustan hay múltiples interpretaciones. Interpretaciones que pueden ir de muchos estilos, de muchas formas, pero esta de alguna manera conecta con ese sentimiento de trascendencia que tanto para nosotros como para muchos le da significado no solo esta semana, sino a todo.
Exacto. Y pues bueno, amiguitos, esa es nuestra reflexión del día de hoy, de la mano de Tolkien. Yo creo que algún rato tenemos que hacer de Narnia, que te gusta a ti mucho. Sí, 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 sí. Porque Narnia también tiene un trasfondo espiritual muy, muy bonito. Fuerte. Y tal vez más evidente que lo que hace Tolkien en su obra. Mucho más evidente, creería yo. Pero eso será para otro capítulo a futuro de Myths for Kids. Y ahora sí, Yeah. ya saben que si este video les ha gustado, no se olviden de darnos un like. Suscribirse y compartir. ¡Chao! Hasta la próxima.